por allá anda otro nunca ahorita. Mi hijo. Leo unas cuantas notas. El problema de la construcción de un tramo elevado tiene varios aspectos: técnico, político, jurídico, estético, en el orden jerárquico que sea. Pero en una democracia el permiso principal debe de ser el del dueño de la ciudad, que es el pueblo. Los demás permisos son buenos, pero no indispensables. En un régimen absolutista basta la orden de un gobernante. Democracia. El origen griego está en un discurso de Pericles del siglo V, creo, antes de Cristo. El gobierno para el pueblo. No es suficiente el de el pueblo, que se puede predicar y manipular sin cumplir. Y podemos verle dos sentidos. El sentido amplio, procurar el bien de la polis, ciudad o sociedad. Nos compete y es obligación de todos los ciudadanos, que somos la mayoría. Y en un sentido estricto o limitado, trabajar para lograr el gobierno. Es el campo de los partidos políticos, muy legítimos, pero que no suman en el conjunto más del 20% de la población. Es inaudito que quienes en el segundo sentido estricto se quejan y llaman peyorativamente intereses políticos a los que opinan distinto, viven en, para y de la política en el segundo sentido y piensa callar a los que trabajamos en el sentido amplio. Diálogo. En un asunto público importante es normal que haya visiones diferentes. Hay que buscar un punto de acuerdo. Para esto es el diálogo, que debe ser previo a las decisiones. Así pasó en la remodelación del Teatro Calderón y no pudo ser en la Plaza de Armas. No es difícil evitar conflictos si nos respetamos y todos queremos el bien de la ciudad. Somos suficientemente inteligentes para llegar a un acuerdo. Si no hay diálogo previo, que sea al menos sobre la marcha. Prioridades. Las carreteras por donde transitamos están intransitables. Nos falta agua, nos faltan medicamentos, muchas escuelas carecen de lo indispensable. Que venga el gran puente, pero después. Su utilidad. Un tramo de 3 kilómetros no resuelve el caos vial, además de ser demasiado costoso. Servirá a unos cuantos automovilistas. Hay que buscar soluciones verdaderas, no inventadas e improvisadas. Se dice que Zacatecas es pobre. También son áridos Castilla en España y Ática en Grecia. Y allí prosperaron los místicos, sabios y los atletas, filósofos y artistas. En la colonia Zacatecas fue célebre por su plata, pero hoy lo es por su cultura y arte, pintores, músicos, poetas. Si en lo material somos pobres, ¿a qué vienen estadounidenses, japoneses, canadienses y chinos? Que nuestra agua nos sirva también, no solo a las minas, cerveceras y purificadoras. Gracias. Así es, señor. Cedo el uso de la palabra a continuación al maestro Eduardo Rivera Salinas. Buenas tardes. Acérquese el micro. Voy a compartirles solo algunos fragmentos de un documento que, entre muchos otros, se presentó como argumento a propósito de esta exigencia ciudadana. Y quiero iniciar con esta pregunta.
¿Qué atrajo a los antiguos pobladores de esta cañada que aún nos baña con sus horas magníficas de luz y de misterio para levantar una ciudad real, pero que imaginamos también una ciudad ideal? Para responder esta pregunta pienso en lo siguiente. Mirar atrás requiere, además de la voluntad de hacerlo, cierta destreza en la elección y el manejo de los instrumentos de análisis. De ello depende en buena parte el resultado de este proceso, impulsado a partes iguales por el temor y por la melancolía. Por eso la historia de nuestro patrimonio, particularmente el que está sentado aquí, en nuestro centro histórico de esta nuestra capital, bien podría ser la historia de cómo se hacen, se cuentan, se descubren y se viven las historias de todos nosotros, de todos ustedes, de esta ciudad que hoy se somete a valoración como patrimonio cultural, pero también como memoria histórica por parte de quienes la habitamos. Y en ese sentido, también pensamos que habitar la memoria no es fácil si la consigna es destruirla. Si por el contrario, la voluntad de nutrirla es manifiesta, entonces el habitarla deviene placer y deviene alegría. Sin embargo, lo que observamos es que existen actualmente emergentes debates sobre este patrimonio en una ciudad tan emblemática como la nuestra, que se están agudizando en los medios de comunicación y sobre todo en la esfera política. Y entonces encontramos muy difícil definir posiciones bien fundamentadas con los modos habituales de conceptualizar y de estudiar nuestro patrimonio. La pregunta que me hago a partir de esta segunda reflexión es la siguiente. ¿Puede cambiarse el uso o remodelarse un espacio de valor histórico por necesidades actuales? Bueno, antes de dar respuesta, me parece que es fundamental repensar el patrimonio, deshacer la red de conceptos, como bien lo ha hecho el maestro Beremundo, en que se haya envuelto. Por ejemplo, hablar de identidad, de tradición, de historia, de valor, de memoria, de monumento, de convivencia, de relación entre sus habitantes. ¿Por qué? Porque todos delimitan ya un perfil, un territorio en el que le damos sentido a nuestro patrimonio. Resulta entonces importante, y ahí está nuestra exigencia, entablar cualquier discusión y por supuesto salir bien librados de ella a partir de esta tesis. Aquella que considera que las referencias recurrentes sobre el patrimonio son síntoma de una relación compleja pero fundamental entre él y lo que se considera su problemática, porque muchas de las dificultades que obstaculizan el análisis de la política y de la política cultural en particular en esta área provienen de una inadecuada ubicación del patrimonio en el marco de las relaciones sociales que efectivamente lo están condicionando. Me refiero al mal entendido que desde la autoridad se está haciendo sobre el valor de la declaratoria como patrimonio mundial de nuestra ciudad, particularmente, por supuesto, de la zona declarada como protegida. Y si revisamos los recientes debates sobre este valor, encontramos varias posiciones. Primero, aquellas que afirman que el patrimonio no solo incluye la herencia de cada sociedad, las expresiones materiales que decimos de la cultura, las plazas, los monumentos, la arquitectura colonial, sino también los bienes actuales, a veces visibles, a veces intangibles, como los modos de hablar, de actuar, pero también los conocimientos, las fiestas y las tradiciones, como la que durante estas 2 semanas hemos presenciado. Pero en segundo lugar, vemos también con mucha claridad cómo se ha extendido la política patrimonial de la conservación y la administración de lo producido en el pasado. Pero tal vez lo más valioso que observamos es la constatación de que el patrimonio expresa algo que por momentos la autoridad olvida, la solidaridad que une a quienes compartimos un conjunto de bienes, de espacios y de prácticas que nos identifican. Y lo que sí resulta inexcusable en cualquier intervención del patrimonio es superar la recurrente aspiración autoexaltadora del poder político y económico que sacrifica siempre la organización histórica y el equilibrio estético del espacio público. Esto no puede estar presente y por fortuna movimientos como estos, ciudadanos todos, contribuyen a cambiar la agenda pública y ensanchan el debate sobre nuestro patrimonio. Y a nuestro juicio,
Lo resumo, son tres los rasgos que deben caracterizar esta transformación observable en términos del patrimonio histórico de Zacatecas. Primero, que los asuntos del patrimonio, ya sea cultural o natural, no son una responsabilidad exclusiva del Estado. En segundo lugar, se comprende que si no hay movilización social por el patrimonio, es difícil que las autoridades lo vinculen con las necesidades actuales y sobre todo con las necesidades cotidianas de la población. Y finalmente, tal vez lo más relevante sea que el rescate efectivo de nuestro patrimonio incluya una apropiación colectiva, democrática, es decir, que se debe privilegiar siempre crear las condiciones materiales y simbólicas para que todos, sin excepción, disfrutemos de lo que nos pertenece. En el fondo, es evidente pues que las nuevas interacciones entre estos elementos, sociedad, cultura, Estado, capital, están cambiando la problemática. Ya no se trata solo de cómo conservarlo, cómo restaurarlo, cómo protegerlo. No, el problema más desafiante es cómo convivimos con él, es decir, el uso social, el uso cultural de nuestro patrimonio, y en él es necesario que concentremos los mayores esfuerzos, tanto la autoridad como los ciudadanos. Pensar la ciudad significa pensarla en el contexto de su habitabilidad. No podemos separar ambas cosas. Esta ciudad, casi 5 veces centenaria, que se fundó en los inicios de la historia patria y se pierde en el presagio de un futuro que desconocemos, sin embargo, en estos momentos estamos inmersos en un devenir histórico y presenciamos una expansión irreversible, quizá la disolución de sus límites en un territorio continuo, cada vez más alterado, cada vez más construido. Pero es necesario seguir pensándola como el escenario que acoge la experiencia de habitarla en comunidad. Y quizá resulta difícil responder al porqué de esta permanencia de la idea de nuestra ciudad como marco crucial, no solo del patrimonio, sino de la vida de quienes aquí vivimos. Y si la memoria no se destruye, si aprendemos de ella, posiblemente seremos capaces de escoger algún día entre amarla o destruirla. Y la libertad de esta elección nos pertenece, pero también nos compromete. Y no olvidemos que desde su fundación, su centro histórico y su zona de amortiguamiento, como aparece en la declaratoria de la UNESCO, enfrentan una evidente contradicción, que se expresa en el sentido de una disyuntiva que queremos recordarle a la autoridad. O conservamos lo que se puede perder, o adecuamos la situación a nuevas realidades urbanas, pero siempre dialogando todos por ellos. Finalizo. Estamos enfrentando una magnífica oportunidad de llevar a cabo una práctica ciudadana que deje una profunda huella en la vida de nuestros habitantes de esta ciudad. Con una activa participación, impedir la ejecución de este proyecto denominado Viaducto Elevado en Zacatecas, que bajo la promesa de un falso desarrollo y una malentendida modernización de la ciudad, pretende realizar esta administración gubernamental, la actual, demostrando dos cosas. No solo una evidente ignorancia sobre el valor de la declaratoria como patrimonio mundial que la UNESCO le otorgó a nuestra ciudad, sino sobre todo la indiferencia, el desinterés de las autoridades ante los evidentes reclamos de nosotros, de ustedes, los habitantes de la ciudad, que somos los dueños legítimos de su espacio público. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Eduardo Rivera Salinas. Cedo el uso de la palabra a continuación de la doctora Sonia Viramontes Cabrera. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. El día de ayer me habló Saúl Arteaga para darme una muy buena noticia, y era que había procedido el amparo que habían interpuesto los artistas y los promotores culturales para suspender de manera provisional la construcción de ese segundo piso. Y me pidió que escribiera unas cuantas palabras para la conferencia de prensa que se daría el día de hoy para informar justamente eso. Hoy por la mañana escribí unas cuantas palabras porque se empalmó una audiencia
un acompañamiento a una alumna que fue acosada sexualmente en la universidad y que hoy se iba a celebrar una audiencia con su victimario. Entonces escribí un texto y creo que hubo una confusión, se lo envié a Esaúl Arteaga y el texto que leyó la señora Pilar es el mío. Pero ahora yo se los leo. Entonces les leo a mi manera mi texto. Bueno. ¿Por qué decimos que no al segundo piso? En primer lugar, porque como integrantes de la comunidad que habita esta ciudad, tenemos el derecho de manifestar nuestra inconformidad con la forma en que se gasta el dinero por parte de quienes administran el Estado. Eso en primer lugar. Claramente, las obras de construcción se han usado por los políticos para enriquecer sus bolsillos a costa del erario público. El hecho de que no haya consecuencias hacia el mal uso del dinero los habilita para hacer y deshacer con total impunidad. Obras que a veces no benefician a todos y que sirven de mampara para la simulación en el servicio público. Estas acciones representan para nosotros la posibilidad de poner un alto al gasto irresponsable del gobierno y a las decisiones arbitrarias y déspotas de personas que se sienten dueñas de un dinero y de un espacio que no les corresponde. Poner el cuerpo y las palabras para defender lo que uno piensa y siente es una acción valiente por sí misma, pero unida a otras, con el mismo objetivo, hacen lo que vemos hoy. Un grupo grande de inconformes que hace mucho ruido y además extiende la grieta en la construcción del gobierno autoritario que padecemos en Zacatecas. La cultura es una estructura muy compleja, de creencias, costumbres, valores, conocimientos y comportamientos que no se sujetan tan fácilmente. No se trata de coagular el mundo, sino de hacer que fluya en una construcción colectiva que no favorezca las billeteras de unos cuantos. El arte incuba, por fortuna, una visión distinta a la del interés personal. El arte se organiza desde la creatividad impredecible e insubordinada a las formas acartonadas de gobiernos chatos y retraídos como el nuestro. El arte, como la vida, sigue. Y es por eso que hoy celebramos con singular alegría que el amparo interpuesto procediera a favor de nuestra petición colectiva. Yo especialmente me alegro mucho de que con estas acciones no se hinche de hormigón el bulevar. Y ojalá que así suceda. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Sonia Cabrera y una disculpa a todos por la confusión, que bueno, debo decir, no fue mía porque a mí se me entregó ese documento diciendo que provenía de la maestra Félix. Bien, voy a pedirle al licenciado Darío del Real nos haga una síntesis breve en homenaje a su tiempo y a su generosidad acerca de la situación jurídica de la coyuntura jurídica que estamos viviendo en este momento. A ver si alcanza el teléfono, Lica. Gracias. El teléfono, el micrófono. Gracias. Sí. Ahí sí. Buenas tardes a todas y todos. Agradecido con los medios de comunicación por poder cubrir en todo momento el proceso jurídico de los amparos contra el viaducto elevado. También agradecido con la comunidad de artistas y promotores que han confiado en Ciudadanía Participativa.
que nos dieron sus datos, sus firmas y primordialmente su confianza para iniciar este amparo que nosotros considerábamos muy legítimo. Ciudadanía Participativa convocó a estos artistas y promotores culturales a mediados de febrero. En marzo ya tuvimos alguna respuesta. Este amparo se ingresó con 33 quejosos, 33 artistas y promotores que consideraron que estaba violentado su derecho, sus múltiples derechos violentados, mejor dicho, y que estaban en contra del segundo piso. Este amparo quedó registrado bajo el número 1117/2025 en el Juzgado Segundo Distrito. El día de ayer salió en listas y se nos ha otorgado una suspensión provisional, la cual consideramos que va a acabar siendo definitiva, pues teniendo el conocimiento previo de las suspensiones que se nos han otorgado a Movimiento Ciudadano y a Ciudadanía Participativa. Hay un tema relevante en estos amparos, porque como alguna vez lo comentamos, no es el mismo amparo el que hemos estado ingresando a tribunales, sino han sido diferentes de manera sistemática y por estrategia. Este amparo tiene 3 temas principales: daños de imposible reparación a la vida y a la integridad de las personas, daños irreversibles al patrimonio cultural de la ciudad de Zacatecas, al patrimonio cultural de la humanidad, y daño considerable al presupuesto y al gasto público. En este caso, la juzgadora del Juzgado Segundo Distrito tuvo a bien otorgarlo, pensando que a estos artistas y promotores pues se les estaba violentando su derecho a la cultura, y que es un derecho que a la hora de hacer una ponderación es más importante este derecho que el derecho a la movilidad, así como también justifica la juzgadora algo muy relevante, que es que el gobierno del estado no ha podido acreditar que hay una causa pública social para poder hacer la obra. También destacamos que hasta el momento los expedientes que nosotros tenemos no obra ningún permiso para que se pueda llevar a cabo la obra. Los permisos que han estado anexando las diversas secretarías y gobierno del estado son extemporáneos. Eso es otra cosa que nos gustaría resaltar, porque lo han estado comunicando de una manera diferente, pero la realidad es que no hay permisos para que puedan llevar a cabo la obra. No está autorizado el proyecto por la UNESCO y los permisos que han conseguido son a destiempo. De manera un poco conclusiva, podemos llegar al momento de pensar que la obra no se hizo como se tenía que hacer. No podía iniciar, no había permiso para que las máquinas empezaran a excavar, empezaran a hacer la construcción, y por ello tomamos la determinación en Ciudadanía Participativa, por medio del maestro Valerio, que es uno de los quejosos y representante común y legal, de ingresar un documento solicitando formalmente, con estos argumentos que describo, entre otros, que quiten las máquinas, que permitan ya la movilidad, el tránsito de la ciudadanía, porque pues hay diversos afectados que son locatarios, la gente que vive por ahí, o simplemente pues los que transitamos por ahí todo el día. Entonces vamos a esperar la respuesta del juzgador, a ver qué nos dice, pero consideramos que, tomando en cuenta que no había permiso para nada, no hay permiso para que estén las máquinas estacionadas causando daños. También es importante destacar que la fecha para que se lleve a cabo la audiencia de suspensión definitiva es el 8 de mayo. Sí, es el 8 de mayo exactamente.
lo tenemos que es a las 11 de la mañana. Pensamos que va a ser lo mismo, suspensión definitiva. Informamos también que tenemos alrededor actualmente de 70 amparos, que no todos han sido registrados ya con un número de expediente y han sido turnados a algún juzgado. Y también la semana pasada que estuvimos recolectando firmas por esta zona, pues sí obtuvimos muchísimas firmas, más de las que pensamos. Entonces, esos motivos que decía el gobernador, de que éramos al menos 20 o 50 personas, pues ya quedó demostrado que somos muchos. Y la gente ha pedido que se instalen mesas para seguir recabando firmas, no nada más en Zacatecas, sino en todos los municipios. Del estudio de estas suspensiones, consideramos que es un momento oportuno para así recabar firmas en todos los municipios del estado, porque pues ellos también están sufriendo una violentación a sus derechos. Entonces yo creo que en días próximos se instalarán las mesas que consideremos y que se puedan, porque pues también es un movimiento que no está financiado por nadie y que es absolutamente ciudadanía organizada. Otra cosa que me gustaría destacar es que Zacatecas ha demostrado que tiene una sociedad participativa, organizada, y que sí puede ser escuchada de diversas formas, no nada más en manifestaciones, sino también en los temas legales. Gracias. Muchísimas gracias, Nick. Bien. Si hay alguna pregunta o comentario que gusten hacernos, estamos a sus órdenes. Más o menos las recabadas en estos 2 días. Fueron 3 días finalmente y hasta donde tengo entendido sobrepasó las 400 firmas. Valerio, si me pudieran explicar entonces, si ustedes ya avanzaron, ya están las no sé cuántas, ya perdí el número de las suspensiones, interprétenme el comportamiento de un gobernador que dice va porque va, por favor. Bueno, hasta el momento tenemos 2, decía yo, 2 suspensiones definitivas y 6 absolutamente seguros, pueden ser más, provisionales. Esto es lo que pone las cosas en el terreno legal que corresponde. Y aquí pues ya la expresión de que va porque va, ya chocó con la ley, ¿verdad? Al principio violentó la ley, bueno, ya llegó el momento en que la ley choca, o mejor dicho, la decisión tomada por el gobernador del estado choca con la ley. Evidentemente que lo que resta pues es continuar haciendo conciencia entre la ciudadanía, sobre todo ahora que es tan evidente pues lamentable, no exagero si lo llamo criminal, descuido de los hospitales, del abastecimiento de medicamentos, que está siendo puesto pues quizá en ningún lugar, no puedo decir que en segundo lugar respecto del segundo piso. La desatención a los hospitales, ya lo dije, cuesta vidas y a la gente con menos recursos le quita la comida de la boca porque tiene que gastar en medicamentos lo que pudiera gastar en su alimentación y atención de sus necesidades básicas. ¿Los permisos extemporáneos son contundentes en esta lucha? No son definitivos. Yo tengo la impresión de que si pudiéramos analizar, por ejemplo, pienso en el que otorgara en materia de afectación al ambiente. No basta con que una entidad otorgue el permiso, la autoridad tiene que fundamentar y motivar ese permiso, y si el permiso otorgado en un escritorio choca con lo establecido en la propia ley, también se pueden combatir los permisos. Gracias. Para David Eduardo o tú, Juan Francisco, ¿qué significa cuando un hombre, como gobernante, infringe las normas mínimas elementales de la cultura que produjeron generaciones anteriores, afectando el entorno por un proyecto de modernidad? Bueno, esto no se puede interpretar más que señalando que confirma un proceso que yo llamaría casi de carácter mundial, que provoca malestar con los procesos democráticos y gubernamentales. Es decir, desde tiempos de Lincoln, que fue el quien formuló aquella expresión
la democracia es gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. En cuanto las decisiones del gobierno se apartan de esa divisa, en cuanto el gobernante empieza a ejercer el poder pensando en sí mismo y no en los gobernados, evidentemente que estamos ante una ruptura que puede incluso considerarse como grave. Gracias. Ante la pregunta de Gabriel, puedo comentar lo siguiente. Los cambios en materia cultural, Gabriel, no se dan de la noche a la mañana. Requieren de un largo tiempo. Lo que ha hecho Zacatecas en las últimas décadas puede sufrir un daño. Es decir, el patrimonio no incluye solo los monumentos o las plazas o los edificios, sino las formas en las que habitamos nuestra ciudad. Si estas se lesionan, si estas se erosionan, entonces lo ganado durante décadas va a sufrir un retroceso. Me parece que es valioso que el gobierno del Estado, justo en estos momentos, como lo ha pedido el maestro Valerio al principio de su inicial intervención, debe revalorar su postura. Es un buen momento para escuchar con seriedad, con respeto a los ciudadanos, y entonces darle cauce a lo que durante décadas le ha costado a la ciudadanía conquistar, que es lo que ustedes observan en las calles, la convivencia, una convivencia que nos identifica como habitantes de esta ciudad. ¿Hay alguna preocupación porque no se pueda implementar el platabús como lo están concibiendo ellos, o algún esfuerzo, todavía a disposición de ustedes por llegar a lo mejor a un foro abierto donde se discutan estas soluciones posibles a los problemas de movilidad que a lo mejor sí existen para las personas que se transportan en camión, quizá no tanto son percibidas para los que están en carro, ¿verdad? Pero ¿hay todavía alguna disposición para entrar en diálogo para hallar realmente una solución y no solo decir a lo mejor que no existe un problema de movilidad? Pues de nuestra parte ha habido siempre disposición al diálogo y hemos mencionado cuando viene a cuento el tema que entregamos desde mucho tiempo atrás un comunicado invitando al gobernador a que nos expusiera sus planteamientos, sus puntos de vista. Primera cuestión, públicamente hemos dicho en reiteradas ocasiones que invitamos al gobierno del estado a un diálogo de expertos para que no se juzgue pues superficialmente, que no haya como en el caso de los juzgados. Si nosotros decimos que la ley está de nuestra parte, el gobierno del estado puede decir lo contrario, pero cuando el juez toma una decisión ya no hay para dónde hacerse. Y lo mismo ocurre en cuanto a las cuestiones de orden técnico. Como nadie conoce el proyecto integral, no podemos discutirlo en abstracto. Pero sí hay cosas que son evidentes a la luz de los hechos. El bulevar se vuelve lento, no se congestiona, porque para que sepamos lo que es un congestionamiento, hay que meterse a Paseo de la Reforma en la Ciudad de México a las 8 de la mañana, y ahí salimos de dudas. El bulevar se vuelve lento entre 8 y 9 de la mañana cuando la gente va a su trabajo, y por la tarde, de regreso, también durante una hora. Y eso, hemos reiterado, no justifica un gasto de 3.650 millones de pesos, cuando además tenemos 4 carreteras que conducen al mismo destino. Una, el tránsito pesado, el Boulevard García Salinas, Solidaridad y la calzada Manuel Felgueres. Esto quiere decir que también hay aquí una toma de decisión por parte de los usuarios de los automóviles. Si ellos deciden usar el bulevar a sabiendas de que está congestionado, no se puede culpar a la falta de vías de comunicación, sino a una decisión de quien conduce un automóvil. Pero todo esto merece evidentemente análisis, y el otro que está también a la vista, es decir, la pregunta es obvia: ¿qué tipo de racionalidad conduce a poner en primer lugar el bulevar, el piso elevado, que los hospitales, por ejemplo? Es decir, ¿cuántos muertos necesita el gobierno del estado para saber que se está equivocando? ¿Qué significa la suspensión definitiva? O sea, si se las otorgan, mucha gente piensa que ya se gana, incluso ya se otorgaron algunas. ¿Qué significa eso? Sí, básicamente la suspensión definitiva significa que se va a suspender la obra hasta que se conozca el fondo del asunto, hasta que haya una sentencia. Si se otorga o no el amparo, debe estar detenida la obra. No sabemos cuándo va a estar esa sentencia, pero
es indefinida, no se puede mover hasta que se conozca la sentencia. Bien, pues no nos queda sino agradecer a todos y a todas y a todos su asistencia y pues como decía mi abuela, no se enfaden si los volvemos a invitar, aquí los esperamos. Muchas gracias.